Grabar. Ok, perfecto, ahora sí. Bueno, pues bienvenidas todas. Qué bueno que están aquí Jimena, Edwi y Anlau. Pronto se unen las demás y los demás. Vamos a continuar con la lectura de Más allá de la escuela, el libro escrito por Andrés Stern, de su vida fuera de la escuela tradicional. Y le estábamos ahorita como a punto de dar un resumen, yo desde mi parte para las personas que van a retomar la lectura en la página 21 como que, pues, más o menos, explicar. Entonces, lo que pasa es en el libro, después de que explica así como que la historia de los papás, de sus familiares, sus amigos, su esposa, sale, explica así como, todas como las áreas, materias, no sé, como que él fue como entrando durante los años de su vida, su infancia y bueno, y va creciendo, ¿no? Poco a poco, desde los autos, los ferrocarriles, después la magia, em, todo, ¿no? Como que él siempre tuvo mucha estimulación, sus papás siempre le daban muchos libros, entonces siempre tenía como ese contacto, pues de estar, ¿no? Yendo a museos, pues por donde vivía, como que había mucha cultura y entonces, como explica cómo se desarrolla en esa época, bueno, en esos años, y pues está muy interesante ver cómo fue aprendiendo. em, Como nadie lo interrumpía y bueno, entonces ahora no sé si Jimena quisieras agregar algo que se me pasó de darle información. Te paso el micrófono. Bueno, lo que leímos la vez pasada, como dices, ¿no? Nos da como un contexto así muy general de sus papás, de cómo desde la mirada adulta, o sea, cómo no tuvieron como esa mirada adulta, ¿no? Que muchos tenemos, ¿no? De decir, no, esto no, ya con el tiempo, sino que lo dejaron explorar completamente lo que a él le interesaba, ¿no? O sea, la fotografía, y después ya en esta parte que leímos nosotros solitos, nos habla de que tenía como ciertas clases como muy marcado el horario a la semana, pero que también tenía muchas horas libres en las que él se dedicaba a hacer justo lo que a él le llamaba la atención. Y entonces, como dices, Moni, empieza con la literatura, pero se vuelve obsesivo de algunas cosas que lee, ¿no? Y entonces, definen como mucho su vida como adulto, pero además, decía por ahí una parte que empieza a leer a Proust y que adopta su forma de escribir, de pensar, de muchas cosas, ¿no? Y lo mismo le pasa con las locomotoras, ¿no? Cómo empieza a desarmar para ver cómo funcionaban y se vuelve, como digo, obsesivo de las cosas y también con la fotografía, bueno, en la primera parte habla de la fotografía y en esta segunda parte de las locomotoras, de los legos, ¿no? Cómo va armando, cómo va haciendo como construcciones. También cuenta que tiene la oportunidad como de estar con un tractor, ¿no? Con el tío o algo así, y el tío lo deja usar, o sea, nunca hubo como restricción adulta o como esto que muchos adultos hacemos de, no, cuidado, no, te vas a cortar, no, es peligroso, lo dejaron experimentar desde el más profundo respeto, ¿no? Y entonces, pues ahí te das cuenta qué importante es quitarnos como esta parte de juicio y de temores nosotros como adultos, ¿no? Para dejarlos experimentar, para dejarlos probar, todo, sentir, observar, ¿no? Pero además con sus tiempos, ¿no? Que no son nuestros tiempos, ¿no? Sino con el detenimiento y la atención que él como niño le dedicaba a esas cosas, ¿no? Entonces siempre tuvo muchísimo apoyo de los papás y eso a mí me pareció padrísimo porque además, bueno, no es como, es que no tengo la fecha exacta de su nacimiento, pero me parece que es como, tiene como 50 años más o menos, sí, ¿verdad? O sea, actualmente tiene como 50 años, ¿no? Entonces me parece como fabuloso porque muchos de nosotros no crecimos, ni muchos de nuestros hijos están creciendo con esa mirada adulta de respeto, ¿no?
sino todavía de mucha imposición, de mucho mis ritmos, mis tiempos, lo que me acomoda a mí y ellos tienen que acoplarse y la verdad es que no debería ser así. Entonces, bueno, eso fue lo que me llamó la atención, cómo se vuelve obsesivo de cada cosa que le interesa, ¿no? Yo en algunos momentos de mi vida creo que he querido hacer eso, pero no se me va, o sea, soy como dispersa, entonces nunca he logrado como tanta pasión por algo, pero me gustaría. Y ya, ahí vamos. Sí, muchas gracias. De hecho, que quisiera ahorita que platicaste todo esto, yo noté, me encantó también notar mucho cómo los adultos a su alrededor, como que me da la impresión a la manera de que escribe todo y comparte toda pues, la lectura, que lo respetaban muchísimo, o sea, eran como adultos, yo creo que muy conscientes para la época, los papás, ¿sabes? Por lo tanto, también su círculo, ¿no? Como que él de repente menciona, no, pues es que yo estaba, no sé, en donde conocí no sé, al dueño de la fábrica, no sé qué, me lo hice amigo y me dejó entrar, o sea, esas cosas como que le permitían ser él, conocer o sea, tener sus amistades, o sea, ¿sabes? Cuando a lo mejor a veces como papás, así como que, ay, no, él es un señor grande, ¿cómo le vas a hablar? Cosas, ¿no? Y justo es eso lo que dices. Entonces a mí como que toda la lectura ahora lo veo y digo, wow, o sea, qué admiración, por ejemplo, cuando menciona también cómo antes de aprender a manejar en la época de la pasión y obsesión por los autos, cómo veía cómo su papá pues metía las palancas y esto y aquello. Entonces me da la impresión de que el papá veía a su hijo enfocado, concentrado, viendo cada movimiento y así el papá, ¿sabes? Con un candadito nos vamos a poner porque eso como que hizo que él estuviera en su mundo viéndolo todo a su manera y a lo mejor un adulto es como que, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estás pensando? ¿No? O ahora nosotros como interrumpiendo ese silencio, me da la impresión que le daban muchos silencios estando juntos, pero así como que me dio esa impresión y digo, wow, qué bonito, a ver cómo que él tuvo esa oportunidad, ¿no? De tener esos adultos de papás y de familiares y todo. Y cómo de repente cuando le gustaba un tema, sus papás ya le estaban buscando un tutor o algo, y él en lo que esperaba mientras ya estaba investigando por donde pudiera, haciendo sus... Está padrísimo, me está gustando mucho. Ya llegó Astrid, ¿cómo estás? Es Rose Perry, se llama Astrid, bienvenida. Y por ahí puedes compartirnos si pudiste leer el libro, estamos como en la compartida de lo que hemos leído, si nos quieres contar. Si no puedes, también, no pasa nada. Le seguimos. Estoy durmiendo, Ambarcita, vale. Que se duerma pronto y en cuanto puedas, pues nos avisas para que te nos unas a la lectura y a la plática. Va, mientras nos escuches. Ok, bueno, Edu, ¿y ¿quieres compartirnos algo antes de empezar a continuar la lectura? Ah, que me parece muy, muy bien, muy bonito, la verdad, porque es algo en lo que yo he estado pensando. O sea, mi intuición a mí me dice todo esto que me están compartiendo ustedes, por eso, pues a ella yo decidí cuidarla y pues la verdad agradezco estar lejos de mi familia, la familia de mi esposo, porque la familia de mi esposo es hipocondriaca. Horrible, horrible. Entonces, yo digo que sería muy tóxico el vivir con ellos porque ella no se enferma, o sea, ella no se enferma para nada porque el río está frío, me vale, la meto de pie a cabeza, no me importa. Y no se enferma, a la playa la dejo libre, sola, y le pongo el flotador, claro, la llevo a la playa esa de Garza Blanca, que ahí yo me quedo sentada y ella anda ahí divirtiéndose y socializando. Ella es demasiado social, ya la conoces ya. Y a veces los niños la rechazan y entonces, ay, mi niña herida así como que, ay, quiere intentar intervenir, pero yo, ay, vámonos, Alba, vamos a jugar por allá, me pongo. Y como te dije que también tengo un club de lectura, pero es de empresaria, entonces estamos leyendo este libro que es Burlar al Diablo, de Napoleón Hill. Y allí habla justamente de cómo influye
pues el diablo, ¿no? En la educación, pues, cómo se mete en la mente a través del miedo, la indecisión, en la mente de los niños, a través de los padres, de los maestros, de las escuelas, de todo eso, ¿no? ¿Cómo meten ese miedo? Cuando uno, bueno, yo en mi caso, chiquita, ¿no? Que quería opinar, cállate la boca. Ah, caramba. Entonces todo eso me bloqueó hasta hoy, que pues como que he entrado como en conciencia, ¿no? Y como dices que este, este chico que consigue personas que lo apoyaban, porque pues uno atrae lo que uno es, lo que uno siente. Entonces como él no sentía miedo ni nada, simplemente pues atraía personas que le siguieran el rollo, ¿no? Pues uno pues acostumbrado a que te vas a caer, pues vas a conseguir gente alrededor pues que más pues te vas a caer, ¿no? Y pues la verdad me parece muy bien, muy bonito pues esta reunión y pues aquí voy a estar atenta a aprender. Me gusta mucho. Gracias. Qué bonito. Gracias a ti por estar aquí, por tener la energía, porque después de un día tan cansado como hoy. Ok, entonces pues qué lindo que estamos en el mismo canal ya, parejas, y las que no, pues no pasa nada. ¿Cómo ven si arrancamos? Nos quedamos entonces en donde dice el origen de mis profesiones, Fenoy, ¿correcto? Es la página del PDF, la 41, que yo sepa. ¿Me confirman que sí estamos ahí? Hasta ahí, ¿verdad, Jimena? Vale. Ok, entonces, bueno, la dinámica para hacer ágil esto va a ser, alguien empieza a leer y cuando alguien como que diga yo quiero seguir, si pueden poner como una reacción de levantar la mano, perdón, por ahí si le pican en reacciones, si no pueden nada más, pueden escribir en el chat, lo que sea. Como para la persona que está leyendo, cuando diga ya quiero pasar el micrófono, simplemente sepa que hay alguien esperando y ya esa persona continúa y así hasta, igual si alguien en el Inter quiere comentar algo, pausar la lectura, se puede, no tenemos que esperar hasta el final, porque somos poquitas, entonces yo creo que puede funcionar hoy así. Entonces yo creo que como a unos 10 minutos antes de las 10 como 9:50 podemos como parar para, como si no hemos compartido nada, ya como dar comentarios y cerrar el círculo, ¿les parece? Igual yo puedo checar lo del tiempo y avisar, pues hasta aquí, ¿no? Para que ustedes se disfruten el libro, yo me encargo del tiempo. Entonces, ¿quién quisiera empezar? Yo empiezo y si quieren me detengo en la página 43, en donde dice la música, que es como lo siguiente. Entonces empiezo, ¿vale? El origen de mis profesiones, Fenoy. El segundo recuerdo más antiguo que tengo es de cuando tenía 3 años. Con la oreja pegada al suelo en el que jugaba, podía oír a través de los ladrillos y el cemento unos sonidos de guitarra que venían de la galería de mi padre, situada justo debajo de mí. Mi primo recibía sus lecciones de guitarra. A veces su voz y la del profesor se mezclaban con los sonidos. Empezaban, volvían a empezar, más rápido, más lento, a veces a una guitarra, a veces a dos. Yo me quedaba muy quieto para que el ruido de mi oreja contra el suelo no tapara esas músicas atenuadas, lejanas e hipnóticas. Seguía con esa concentración cristalina de la infancia, la larga cadena de melodías lógicas que se desarrollaban abajo. Los intervalos entre las lecciones se han borrado de mi recuerdo, como si éstas duraran horas y fueran todos los días, y en realidad era solo 1 hora a la semana. Un año después, papá y mamá me regalaron mi primera guitarra. Era una 3/4 japonesa, demasiado grande para mí. Me acuerdo como si fuera ayer del momento en que papá me la atendió. Yo estaba sentado en el suelo delante de la parte de nuestro salón que hacía las veces de entrada. Papá me dio el instrumento de golpe, sin funda ni envoltorio. Yo lo cogí enseguida e hice unos sonidos que no recuerdo. Papá y mamá me miraban inclinados hacia mí en silencio y luego mamá dijo, ya la agarra bien. Fue con esa guitarra que me llegaba a la barbilla con la que empecé a recibir clases del mismo guitarrista, Antonio Fenoy, un viejo gitano español que consumía. Ay, espérame tantito.
su puro masticándolo al revés. Antiguo boxeador profesional, hermano de campeón, había abandonado su carrera después de un combate en el que su adversario acabó ciego. A veces hablaba de un chico al que había frecuentado, Marcel Cerdan, refugiado en Francia con sus padres para huir del régimen de Franco. Había vuelto a la guitarra no sé por qué camino. Lo que recuerdo es que acompañaba regularmente como segundo guitarrista a la bailaora La Joselito, que estaba muy de moda en esa época. Recuerdo las fotos que me enseñaba en las que le veíamos acompañarla junto a Pedro Soler. Me dio clases de guitarra durante unos 10 años. Al final, es a él al que le debo las bases de lo que he podido construir más tarde. Yo le gustaba, me llamaba Flaquillo. Me ofrecía a veces la guitarra de algún alumno, pero sus conocimientos, en el fondo rudimentarios, su enseñanza, técnica a veces incorrecta y lo repetitivo que se iba haciendo con la edad, me hicieron poco a poco perder toda motivación. Pasé por 2 o 3 periodos de entusiasmo y recuerdo haber trabajado un tema con ahínco, porque acababa de comprender cómo funcionaba y cómo utilizar una tablatura garabateada con atención para aprenderme el tema de memoria. Ese paso del desciframiento a la melodía que encaja y fluye por los dedos me fascinó. Y en vez de sufrirlo como si fuera un trabajo aburrido, lo descubrí con placer. Recuerdo la sorpresa sincera y el placer contagioso que sintió Fenoy cuando en la clase siguiente le toqué el tema. El otro impulso de entusiasmo que recuerdo lo motivó la llegada de una nueva guitarra. Yo tenía 10 años. Fenoy llevaba tiempo hablándonos de una tienda en la calle del Chateau. Decía que por 500 francos podía encontrar allí una buena guitarra. La mía se había quedado muy desfasada. Recuerdo haber pensado que a cambio de un simple trozo de papel con la inscripción 500 podría recibir un buen instrumento. La relación me parecía desproporcionada y esperaba que a mis padres también les sorprendiera esa ridícula desproporción. No fue el caso. 500 francos era mucho dinero en esa época, sobre todo para nuestros medios. Un día pasamos por la calle del Chateau y al encontrarnos con la tienda en cuestión hicimos un alto. El vendedor me hizo probar una guitarra y me gustó mucho. El asunto se quedó allí. Era una Contreras y costaba 490 francos. Lo recuerdo con exactitud. Unos días más tarde, en casa nos encantaban las sorpresas. A pesar de que a mi guitarra le faltaba una cuerda, mi padre me pidió que le tocara algún tema a mi abuelo François con el que acababa de llegar de hacer unas compras. Yo protesté diciendo que con mi guitarra no podía tocar. Papá insistió diciendo que era que un gran guitarrista es capaz de tocar con una cuerda menos. Yo fui a buscar mi guitarra ofendido y en su lugar encontré la Contreras, grande y bella que había probado unos días antes. Esta fue una de las sorpresas más felices de mi infancia. Durante una semana mi ocupación principal fue la de tocar esa guitarra. Tenía tantas ganas que a veces me nacía el impulso de ir por ella cuando en realidad ya la estaba tocando. Extraños sentimientos irracionales que me gustaban porque me mostraban lo entregado que estaba. Y luego la rutina de las lecciones sin un verdadero atractivo se instaló definitivamente. Al final solo daba las clases por amistad con Fenoy. Nos estábamos estancando. Un día no vino y nos inquietamos, porque eso no sucedía nunca. Al día siguiente telefoneó a mamá y le explicó con una voz irreconocible que iban a hospitalizarlo por un problema de garganta. No volvió nunca y murió algunos días más tarde. Así se cerró el primer capítulo dedicado a la guitarra, porque desde ese momento ya casi no volví a tocar mi instrumento. Gracias. Creo que soy la única por ahora que tiene la mano, entonces le voy a seguir en Hola, la Moni, ¿yo música, puedo ¿verdad? hacer un Hola, ratito? ¿eres Ana Lau? ¿Lista? ¿Quieres leer? Sí, soy yo. Perdón, es que de repente me fui. Ok, entonces te paso el micrófono. Gracias. Sí, aquí lo Bienvenida. va. La música. La música forma parte de mi vida desde siempre. De pequeño, acostado en mi cama, en la oscuridad de mi habitación, oía la música que mis padres escuchaban cada noche. Desde mi primera infancia me había familiarizado no solo con grandes obras del repertorio clásico, sino también con la noción misma de obra musical. Noción clara para nosotros, pero no siempre para un niño. Brahms, Dvorak, Schubert eran como amigos íntimos invitados regularmente. Formaban parte de mi paisaje, de mi entorno natural.
Hablar de ellos era tan normal como hablar de los abuelos. Lo hacíamos siempre con respeto. Para mí era evidente que esos grandes hombres, hoy en día desaparecidos, habían compuesto obras que otros interpretaban hoy, obras que mis padres escuchaban, melodías que yo podía reconocer y cantar. Mi hora de clase semanal con Fenoy, probablemente mi primer encuentro con el principio más tarde natural de la clase una vez por semana. Era nuestra única práctica musical cotidiana. Papá y mamá, para los que la música es algo vital, no tocan ningún instrumento. Aparte de mi primera guitarra, pocos instrumentos de música entraron en casa durante mi primera infancia. Recuerdo una pequeña armónica que mamá encontró entre sus cosas y que me dio. Yo exploré sus posibilidades con interés. Se volvió mi objeto preferido durante unos días y luego la guardé. Recuerdo también un silbato tallado en madera, dos címbalos con cordones verdes, una especie de abeto esquemático de plástico blanco, con 8 ramas de las que colgaban 8 cascabeles que golpeábamos con un pequeño mazo. Recuerdo un xilófono un poco ronco y una cítara bastante grande de madera marrón que papá afinó con una pequeña llave delante de mí. Este último punto es interesante, porque papá solo ha hecho eso probablemente una vez en su vida. Recuerdo que cantaba una nota y que giraba la llave hasta encontrar ese sonido en la cuerda de acero. Es así como ese mismo día o igual al día siguiente, mientras estábamos en el mercado, me explicó de pasada que los sonidos se distribuían en una gama de la que me cantó las 7 notas nombrándolas do, re, mi, fa, sol. No sé cómo sucedió, pero esa explicación entró directamente en mis fibras tal cual. Nunca ha habido que volver a explicarme la gama o repetirme el nombre, el intervalo y el orden de sus notas. Se volvieron de golpe una evidencia imborrable. Colocando un segundo do en la octava posición, papá me permitió en ese mismo instante entender la idea de octava. Sobre eso tampoco hubo ninguna explicación adicional, como tampoco había habido ninguna intención pedagógica por su parte. Yo sé desde entonces que papá no sabe mucho más de teoría musical y que no tenía en absoluto la intención de abrirme el apetito. Se trata de una sencilla conversación de la que yo extraje, por mi cuenta, casi de casualidad, un conocimiento personal importante. En una línea similar, tampoco me han explicado nunca que una obra clásica suele componerse de diferentes movimientos, ni me han explicado lo que es un movimiento. Eso ha formado parte de la masa de conocimientos que yo califico como implícitos, los que se adquieren de manera natural, respirando el aire de casa. A nosotros nunca nos han dado instrumentos de música para niños. Esos objetos de pacotilla de colores llamativos, especialmente estudiados para sus pequeños y torpes dedos. Esas caricaturas más o menos automatizadas que encierran a los niños en un único papel, el de imbéciles incapaces de reconocer y utilizar un verdadero instrumento. Cuando íbamos a casa de mi tío y mi tía, en Etamp, era para nosotros un día de fiesta, porque podíamos tocar el piano que presidía la habitación de mi prima Valeria. Al no habernos apartado de la delicadeza natural del niño, nunca maltratamos el instrumento, ni dejamos sordos a los vecinos con nuestro fragor atronador y caótico. Al contrario, recuerdo lentas exploraciones sonoras, tecla tras tecla, que me permitían, desde esa época, darme cuenta de las consonancias, las disonancias y de la necesidad de respetar ciertos esquemas para encontrar la armonía. A veces utilizaba un magnetófono, máquina fascinante en esa época, de la que estaba orgulloso de conocer el funcionamiento, para grabar de la manera más seria
las improvisaciones interminables que comentaba imitando la voz de los presentadores de la radio. Nadie me interrumpía en mi juego, nadie lo invadía, ni lo reprobaba, ni lo animaba. Un día, Jack Gray, el amigo de la infancia de papá, pianista sin igual y pedagogo excepcional, me invitó a pasar unos días en su casa en Montbéliard, uno de mis primeros viajes sin mis padres. Recuerdo que observaba con interés, pero sin codicia, la gran cantidad de instrumentos desplegados en su sala de música. Le escuchaba y le miraba tocar, observando sobre todo las consecuencias mecánicas de los movimientos que sus dedos imprimían a las teclas. Jack, que 20 años más tarde se convirtió en uno de mis amigos más cercanos, estaba acabando de inventar una nueva pedagogía de la música y una notación musical espectacular. La musique en clair, tan accesible como una tablatura. Aprender a tocar el piano sin Jack y con otro método que no fuera el suyo era inconcebible para nosotros. Como Montbéliard estaba demasiado lejos de París, el proyecto se quedó en suspenso hasta que dos alumnas parisinas de Jack, Monique y Christine, abrieron un taller aplicando la musique en clair a diversos instrumentos. Durante algunas semanas, la flauta dulce, el carillón, el salterio, el triángulo y otros instrumentos encontraron un sitio en nuestra casa. Jack vino a animar personalmente dos talleres en los que yo participé, pero esta actividad musical no ocupaba en esa época más sitio que otro de mis centros de interés. El carácter episódico de algunos de ellos no excluía que me los tomara muy en serio. A veces íbamos a conciertos. Evidentemente, a nosotros no nos metían antes en la sala, ni nos enumeraban las reglas de conducta que había que respetar allí. Papá y mamá iban al concierto y nos llevaban, porque era natural hacerlo. Éramos verdaderamente pequeños. Recuerdo que observaba con agudeza los dedos de los músicos, el juego de los arcos, las diversas relaciones causa-efecto entre los gestos y los sonidos. Más que escuchar la música, lo que me interesaba más profundamente era la manera en que se producía. Nunca fuimos bulliciosos, nunca molestamos a los demás. El silencio y el respeto del público, como los de papá y mamá, eran el ejemplo de una actitud que nadie ponía en duda. Un niño al que no se ha condenado al papel encasillado del niño occidental no pierde su capilaridad primitiva. Una noche oímos a la señora mayor, al lado de la cual nos habíamos sentado, mascullar mirándonos mal. Esto promete. Eleonor, que estaba justo a su lado, debía de tener solo unos 4 años. Después de asistir sin vacilar a la primera parte del concierto, esa niña tan pequeña pidió que le cambiaran el sitio, porque la señora, al abanicarse con el programa, le impedía escuchar la música. A veces, al salir de algunos conciertos, me ponía a jugar a dar un concierto. No se trataba para nada de hacer música, sino más bien de mimar todo el ceremonial del recital. Otro conocimiento implícito nacido de la observación. Para jugar, utilizaba mi guitarra y ponía en escena un concierto o construía con botes, tubos de cartón y todos los materiales que me inspiraban un instrumento sin que me importara que no emitiera ningún sonido. Hasta que tuve unos 15 años, aunque la música formaba parte de mi vida, no solía escuchar música. Oír ciertas obras, reconocerlas e imaginar cómo las tocaban era algo que me divertía o me impresionaba, pero no sentía una verdadera emoción, sino es esa nostalgia ligada a ciertas tonalidades. En paralelo, mi práctica de guitarra parecía un juego de habilidad. Saber afinar mi instrumento no me parecía más admirable
que saber montar los raíles de mi tren eléctrico. Así que yo tenía unos 15 años, cuando estuve un mes en casa de mi hermano mayor, Bertrand, cerca de Colonia, en Alemania. En esa época compartía la casa con un trío musical del que era el manager. Llevaba algunos días escuchando la música amortiguada por el techo de los tres instrumentistas, ensayando asiduamente en el piso de abajo. Mi hermano me encontró sentado en la escalera, intentando distinguir mejor la música a través de la puerta de madera. Venga, me dijo, entra. Les encantará que les escuches. Yo entré discretamente, aprovechando un momento de silencio. Los músicos discutían. Me senté, me sonrieron y volvieron a tocar. Primer movimiento del trío, Ópera 65 de Dvorak. Desde las primeras notas me vi atrapado por la emoción, arrastrado por una ola inmensa, envuelto por un torbellino vertiginoso. Era un shock, una revelación, una convulsión. Era la primera vez que la música conquistaba mis fibras. Se infiltraba hasta mi corazón y cogiéndolo con su mano, estaba a punto de sofocarme. Los gestos de los músicos no eran ya los protagonistas del acontecimiento al que asistía, sino que lo eran la ilustración instantánea, la materialización de los sonidos que me hacía zozobrar, me alteraban, me lanzaban de una orilla a otra de los sentimientos que engendraban en mí. Era como una lengua de la que habría oído desde siempre los sonidos y que por primera vez entendía en todo su esplendor. A partir de ese instante, no sé si soy yo el que me puse a devorar la música o si fue ella la que me devoró a mí. De vuelta a París, me lancé sobre nuestra discoteca, que solo había sido para mí un mueble con cientos de discos en orden preciso y que ahora me parecía una mina de oro. Busqué el trío Ópera 65 de Dvorak y lo escuché varias veces. Excitado por haberlo encontrado, excitado por descubrir cada vez nuevos matices que me encantaban y que yo ya entendía que no se desvelaban al escucharlo las primeras veces. Temía un poco dejar este Ópera 65 de Dvorak y no volver a encontrar en otras obras estas emociones tan nutritivas, pero no quería desgastarlo y acompañado por papá, que estaba sorprendido y contento de tener un nuevo socio melómano, escuché otras obras de Dvorak, de su periodo americano sobre todo, y en ellas también, al cabo de unas cuantas escuchas, me sentí arrastrado a otro mundo, un mundo que me revolvía y me hacía florecer. Mi proceso habitual había arrancado. Escuché obra tras obra todo de Dvorak. Evidentemente, leí varias de sus biografías, estudié su amada patria, sus inspiraciones, sus filiaciones, su estilo, sus costumbres, todas las fotografías disponibles. Escuché varias interpretaciones de cada obra y las clasifiqué según mi gusto. Papá se encargaba, con sus visitas regulares a la tienda de discos, de aprovisionarnos regularmente en versiones diferentes y en obras poco conocidas. Pronto le acompañé y descubrí una nueva actividad, una especie de alegría, de emoción y de sorpresa muy especializada. Hojear expositor tras expositor todos los pasillos que estaban llenos de discos, coger ciertos álbumes, hablar de ellos con papá, intercambiar opiniones, elegir tal o tal versión, traer triunfalmente a casa una novedad. Nunca me hizo falta aprenderme de memoria el número de opus y el título de cada obra. Se inscribían automáticamente en mí con sus cronologías y sus fechas. Comprendí lo que significa tener un intérprete, un conjunto, un director de orquesta favorito, preferir las interpretaciones del Concertgebouw Orchestra o del Quatuor Alban Berg a todas las demás, pero descubrir
las de otra formación y empezar a conocerlas todas. El interés por Dvorak me condujo inmediatamente a Brahms, que devoré en paralelo y de la misma manera. Y luego, movido por uno de esos temas que con oírlos una vez se me quedaban grabados y volvían bruscamente y me obsesionaban literalmente durante varias semanas. Me puse a explorar a Schubert. Papá y yo empezamos un juego que todavía seguimos practicando. Encender la radio, escuchar algunas notas y adivinar qué obra es y de qué compositor. Había una época en la que podía bastante a menudo reconocer el intérprete o la orquesta. Pasaban los meses y mientras yo leía toda clase de biografías y diversas historias de la música, nuevos compositores me apasionaban y se unían a los demás en mis audiciones cotidianas. Mendelssohn, Schumann, Frank, descubierto gracias a su Quatuor, que sonaba en una película maravillosa de Percy Adlon, que al tratar de Proust no se me podía escapar. Otro testimonio de cómo los intereses se entrelazaban. Y finalmente conocí el milagro Beethoven. Leyendo sus biografías, sus cartas y textos, comprendí que él representaba para mí el prototipo absoluto del artista. Me convencí de que no había habido antes que él y que probablemente no habría después de él ningún artista tan grande como Beethoven en cualquier disciplina, ni obra humana que hubiera permitido a su autor acercarse tanto al destino más alto del hombre. Estaba embriagado de música. Era mi única ocupación, mi única preocupación, y hervía en mí. Las sonoridades más extrañas de ciertas obras de Debussy, de Chausson, de Brahms, maceraban en mí y hacían vibrar todas mis células. El silencio interior ya no existía, ni de día ni de noche. Como disponía de todo mi tiempo, podía escuchar hasta 6 horas de música al día, leer varias biografías a la vez. La música no estaba considerada en casa como un pasatiempo, sino como una ocupación primordial. Así que nadie intentaba apartarme de ella. Un día me propongo, solo, en silencio, sin decírselo a nadie, comprender la teoría musical. En secreto, espero poder componer música un día. Las tentativas que hago de retomar la guitarra y utilizarla para crear música acaban fracasando. Los sonidos que consigo son feos, torpes, ingenuos, y los temas que todavía sé tocar son planos y no se corresponden en absoluto con la cultura musical que ahora tengo. Perdón, es que esto me gusta mucho. Como he hecho a menudo, utilizo los medios más dispares y a veces los menos prácticos para empezar mi exploración de la teoría musical. El famoso Gran Larousse Rosa de mamá es una primera fuente valiosa. A base de desdeñar las informaciones secas y estrictas, de rebotar de noción en noción, acabo por tener una visión bastante correcta y completa. Una pequeña publicación asímil, en conjunto bastante mal hecha, pero que exploro, retomo y analizo una y otra vez, me permite comprender muchas cosas. Obstinado y ardiente, estudio en todas las direcciones, arañando de aquí y de allí, retomando, si hace falta, el mismo párrafo 100 veces. Para entrenarme, invento un juego, una herramienta personal. Escribo el nombre de las notas de 3 gamas completas en cartas pequeñas. Después de barajar la baraja, así obtenida, saco las cartas una a una y anoto las notas correspondientes sobre un pentagrama trazado con cuidado. Lo utilizo como si fuera un juego de mesa, tanto en clave de sol como en clave de fa, intentando ser cada vez más rápido. La herramienta funciona y pronto estoy muy cómodo.
Ciertos escritos sobre la teoría musical, con un contenido muy arduo, me dejan de piedra. Aún así, araño de aquí y de allí ciertas informaciones. Parece que la fuente de aprendizaje que me va mejor está en otro lugar. Por ejemplo, en ciertas frases atrapadas al vuelo y al azar en las biografías. En su examen de ingreso, el joven César Frank realiza la proeza inesperada de tocar la obra impuesta, transponiéndola a primera vista. Esta frase me invita a investigar por qué esa transposición es una proeza. Aprendo toda clase de nociones a medida que me las encuentro, en un orden radicalmente diferente al de todas las didácticas programadas. Otro ejemplo, leer en una historia de la música que Bach es el inventor del temperamento igual. No es para mí, es el inventor del temperamento. Igual no es para mí un simple hecho histórico y una fecha a memorizar para una posible pregunta de examen, sino que marca el punto de partida de toda una comprensión, la del funcionamiento, las razones y los límites del temperamento. De paso, nace en mí un inmenso respeto por Bach, una forma de relación que no tiene nada que ver con el hecho casi impersonal citado por el libro de historia. Pieza a pieza, el gran puzzle se ensambla, y aunque falten aquí y allá ciertas piezas o algunas partes enteras, la imagen general es coherente y claramente legible. Voy poco a poco abarcando toda su extensión. Mi conocimiento de la teoría musical está todavía en construcción. Está vivo y gana en claridad y se centra en mi trabajo. Se adapta a los encuentros eventuales, a las obsesiones o a las pasiones contagiosas de otros músicos, pero sobre todo al uso que yo hago de él. Con el tiempo lo he filtrado y muchos conocimientos victoriosamente conquistados en los libros se han dormido apaciblemente en alguna parte de mí, pero siguen preparados para volver al primer plano si los necesito. Aquí me gustaría hacer una pausa por dos cosas, si alguien quiere continuar, y otra porque les quiero compartir lo que mientras estaba leyendo estos párrafos se me venía a la mente. Em, en mi experiencia tengo ya 5 años leyendo a Andrés Stern y siguiendo todo lo que es de su familia. Este, y releer estas líneas me gusta mucho porque además de que es un recordatorio, también me hace verificar. Es como no es una comparación, es verificar de que eso que, así justo como él lo está compartiendo, así era como yo me sentía cuando los empecé a leer. Entre líneas, toda todas estas experiencias que él nos comparte, mucha información está entre líneas. Es lo que a mí me parece. Entonces, hay ciertas cosas que digo, bueno, ¿y esto cómo lo logra? Y me voy a lo profundo. Y como decía hace rato Edui, algo así se pronuncia, ¿no? O sea, me gustó tanto y ya lo busqué en un podcast, ¿no? Para ir profundizando y quizás tener un poco más de información. Pero también con lo que pasa con mis hijos. Esta conducta, estas reacciones, esta, este entusiasmo en general, esta forma de entusiasmarse, esta forma de ser cuando los niños están entusiasmados, lo puedo ver con mis hijos. Y aunque porque está en
en nuestra memoria el tener que estarnos comparando siempre y el que sintamos que nunca llegamos y que siempre nos falta. Y es que todavía no llego ahí. Pues sí, también lo siento, ¿no? Bueno, todavía me falta, bueno, eh, pero es que es un proceso que cada quien tiene su tiempo y su ritmo para poder hacer estos cambios de mirada. Em, y aunque pueda sentir que todavía me falta, pero en mi proceso no me falta nada. Es perfecto y en el de mis hijos también, porque claro que es un entorno diferente, em, donde no todas las personas que están a nuestro alrededor tienen esta misma perspectiva, información. Entonces, el entorno también influye en que estos procesos quizás se puedan dar más lentos o más rápidos. Y listo. Gracias. Bueno, gracias, Ana Lau. Creo que soy la única que tiene la manita levantada, entonces, ¿cómo ven si hasta las 10 leo hasta donde lleguemos? Si alguien quiere leer también, avise nada más para yo darle pausa y dejarlas. Entonces, a las 10 lo que, hasta donde lleguemos, ¿les parece? Para hacer el cierre, pues. Ok, entonces, íbamos en la guitarra. Un día papá es lo suficientemente rápido como para grabar un tema musical que están emitiendo en la radio. Un guitarrista de flamenco toca una solea multicolor. La escucho varias veces, subyugado. Descubro dos cosas a la vez, que el flamenco, mi lengua musical materna, me puede emocionar tanto como la música clásica de la que me he empapado y que la guitarra, mi instrumento, puede alcanzar una dimensión sinfónica. Dos cosas que hasta este momento echaba de menos brutalmente. La grabación está incompleta, pero, ayudado por ciertos elementos culturales transmitidos por Fenoy, me propongo copiar la pieza, sonido tras sonido, escuchando una y otra vez secuencias de 5 o 6 notas, rebobinando y destripando 100 veces los mismos centímetros de cinta. La época valiente de de las casetas. Tenía tanto miedo de que la cinta se gastase y se rasgase, cantando y buscando la siguiente nota, memorizando una tras otra las cuentas sonoras de ese rosario excepcional. Me aprendo de memoria el inicio de la pieza, pero me atasco a partir del primer minuto. No soy capaz de tocar lo que oigo, y aunque este ejercicio intensivo ha agudizado considerablemente mi capacidad de analizar las relaciones de causa-efecto, de oreja a dedos, no soy capaz de discernir todos los sonidos de la polifonía y no sé a qué técnica atribuir los efectos que crea este guitarrista genial. Además, mi mano izquierda se agarrota agarrada al mástil. Mis dedos, mal colocados, se retuercen en una muñeca muscular. Mi codo clavado en las costillas me incomoda. Mi dedo meñique está inutilizado desde mis inicios. Todas estas tensiones me producen agujetas, tirones y dolores que me impiden ir más lejos. Lo extraño es que todo eso no me desanima. Decido vencer primero mi mala costumbre de desperdiciar el meñique. Para conseguirlo, invento ejercicios que sé que serán eficaces y los repito diariamente. Me apoyo sobre un principio tallado a la medida de mi carácter y que encontré en el recodo luminoso de la lectura. Gota a gota, el agua desgasta la piedra. Un cubo de agua de vez en cuando no tiene el mismo efecto. Poco después, papá, que es muy tenaz en sus investigaciones, trae a casa un disco nuevo. Una gran portada blanca con la imagen recortada de un guitarrista y su nombre en letras grandes. Ramón Montoya. Es él. Desde los primeros sonidos reconozco la soleá. El guitarrista, la grabación y hasta los cracks característicos de los viejos 78 revoluciones que también sé de memoria cuando suenan. Descubro la pieza entera, descubro los otros temas del disco, descubro la biografía del guitarrista, empiezo a discernir las especificidades del guitarrista, perdón, de su estilo.
pero sobre todo analizo la imagen de la portada. La posición de Montoya es impactante. En vez de agarrar su guitarra de manera horizontal, como yo he hecho siempre, la agarra en la posición original del guitarrista flamenco. Esta posición, al contrario que la mía, libera el codo izquierdo, permite tener la espalda recta, los dos hombros equilibrados y sobre todo permite a las manos y a las muñecas tomar una posición muy natural, muy eficaz y muy relajada. En cuanto la pruebo, esta posición me sugiere nuevas posibilidades. Una vez sobrepasadas con valentía las incomodidades de las primeras horas, la práctica confirma esa sensación. Las puertas cerradas se abren, los dolores desaparecen, las técnicas inaccesibles se vuelven posibles. Mi trabajo cotidiano se intensifica. Por un lado, prosigo aprendiendo nota a nota la solea de Montoya. Los amigos que me han llevan, como que tiene varias cositas que no están bien escritas. Los amigos que me han llevado con ellos de vacaciones a Sark, ese año se acuerdan todavía horrorizados de la constancia con la que escuchaba y repetía el bucle, la misma secuencia. Y por tanto, a mis ejercicios para el meñique añado otros entrenamientos que invento a medida que pasan los días y encuentro en mis investigaciones nuevas dificultades técnicas. En cuanto tropiezo con algo que no sé hacer o que me desanima, consigo un ejercicio adecuado, lo uno a los anteriores y se vuelve ineludiblemente cotidiano. Y así se va constituyendo día a día una serie cada vez más precisa, cuya naturaleza y existencia son para mí desde el principio tan lógicas y naturales como las series de ejercicios practicados en danza. Me preocupo de colocar los ejercicios en un orden de dificultad creciente para no violentar los músculos y las articulaciones hasta que estén calientes. Sensibilizado por mis innumerables horas de danza y por la actitud que se deriva de ellas, me las ingenio para respetar la lógica fisiológica de los movimientos y los esfuerzos, así como para evitar las tensiones perjudiciales. Esta serie, constantemente desarrollada y refinada, y que en estos años he publicado, es a día de hoy la base inamovible de mi trabajo cotidiano de guitarrista. Cuando la solea de Montoya se vuelve lo suficientemente familiar, empiezo a aprender otros temas del disco. Siempre llevo a cabo la misma labor, solitaria y feroz, que cada vez me resulta más sencilla. Por toda la noche le toco el tema, en el estado en el que esté, a papá. Siento una alegría inmensa al oír interpretado por mis propios dedos eso que me gusta tanto escuchar en los discos. Otro álbum me proporciona una buena cosecha de piezas. El toque claro y tranquilo de Román el Granaíno hace de él un profesor perfecto. Empiezo a concebir mis propias interpretaciones, uniendo los estilos de los diferentes guitarristas que escucho con lo que mis preferencias personales me inspiran. En unos años me doto de un amplio repertorio. De momento, las parcelas de creatividad que me ofrecen las estructuras del flamenco me bastan. Cuando me aventuro en el terreno de la creación musical pura, es el vacío total. Mi técnica se perfecciona. Descubro que ciertas piezas que he aprendido se pueden tocar de otra manera. Reconozco este principio extraño, un nivel técnico elevado permite abordar las cosas por un camino más sencillo al que un nivel inferior no permite acceder. Trabajo sobre todo de oído, pero examino todas las fotos, todos los documentos que caen en mis manos. Tal portada de disco muestra la uña particularmente larga del pulgar de un guitarrista. Tal foto ilustra por casualidad un movimiento que me falta. Exploro esas vías con curiosidad. Pruebo diferentes longitudes de uñas. Adopto ciertos matices, desecho otros. Empiezo a frecuentar tiendas especializadas, pero no estoy a gusto en ellas. Me miran mal, como si fuera un marciano salido de la nada, sin la recomendación de ningún profesor. Pruebo algunos instrumentos por simple placer, pero ninguno de ellos me habla de verdad. Escucho y observo a los guitarristas que las visitan. Les oigo extrañarse de la longitud de mis uñas, sugerirme reducirla o utilizar otra digitación, aunque parezca extraño.
No suelo aplicar sus consejos. Algo en mí ha elegido un camino, aunque acabe de salir en la adolescencia y esos guitarristas me lleven varias décadas de ventaja. Todavía no pienso en absoluto en dar conciertos. Tocar para otras personas que no sean los miembros de mi familia me inquieta. Evidentemente, nadie me obliga a ello. Nadie me fuerza a mostrar a los invitados lo que sé hacer. Esta tortura que conocen muy bien miles de niños e invitados que muestran su entusiasmo hipócrita cuando llega el momento de la horrible demostración de violín o flauta dulce. Mi crecimiento como músico se desarrolla como mi infancia, rodeado de confianza, sin tener que pasar por la cuerda floja, ni ponerme a prueba, sin presión y sin temor. Un día, Carol vuelve a París para la gran fiesta en la gran sala de la Ménagerie en Beck, en honor de los 80 años de Jerome Andrews. Bueno, este lugar que mencioné es un espacio multidisciplinar dedicado a la creación contemporánea. Entonces, sigue. Durante la velada, nos cuenta que vuelve a instalarse en la capital con la intención de montar una troupe. Su pregunta es clara. ¿Quién está listo para empezar a trabajar al día siguiente con ella? Delphine, Emily, la hermana pequeña de Delphine, y Eleanor se apuntan al proyecto al instante. Yo por mi parte insisto, ya no soy bailarín, soy guitarrista. Muy bien, dice Carol sin considerarlo como un obstáculo. Entonces ven con tu guitarra. Su invitación me deja un poco trastornado. Cuando le replico prudentemente que todavía estoy en la etapa del trabajo técnico, ella responde simplemente, trabajaremos nuestras técnicas juntos, tú como guitarrista y nosotras como bailarinas. Quiero ver si hay alguien. Ok, digamos. Lo que yo todavía no sé es que Carol es una visionaria. Al día siguiente, aunque esté un poco inquieto, cojo el metro con Eleanor para intentar la experiencia. Carol dirige con mano maestra unas sesiones de 3 horas, dejándome trabajar y observar lo que hacen las bailarinas. En poco tiempo siento que formo parte de un todo. Hacemos nuestros preparativos técnicos, nuestros calentamientos, nuestras series de ejercicios juntos y cuando las chicas se ponen a improvisar, yo me pongo a improvisar a la vez de manera natural. La investigación creadora nos fusiona desde el primer instante. Semana a semana, las danzas y su música van tomando forma. Un solo con Eleanor, otro con Emily, otro con Carol. Carol y yo trabajamos una primera seguidilla que extrapolo del repertorio flamenco con una intensidad muy particular. Quedamos todos los días en una pequeña sala en la que ensayamos junto a Delfín, que prepara una danza con otra música. Es un trabajo de hormiga. Las horas de trabajo común cuajan. Las sensaciones, las costumbres, las emociones se instalan. Preparamos cada detalle. Yo descubro un oficio. Hago un cartel con letras autoadhesivas, tijeras y pegamento. Me compran mi primer traje para la escena, un Kenzo negro que no cambiaré nunca. Mi primera presentación pública tiene un lugar en los últimos días de diciembre y allí conozco a un colega que no sabía que existía, los nervios. El público está entusiasmado. Lo que no tenía más ambición que la de ser representado una vez es inmediatamente reelaborado. Preparamos un nuevo espectáculo. Esta vez hago la música para un dúo de Delfín y Carol. Eleanor y Emily están preparando otro por su cuenta. Trabajamos en todos los campos, coreografía, música, trajes, folletos. Yo preparo unas grandes cortinas en las que pinto en trampantojo una extensión de pared para camuflar dos aperturas que tiene en el fondo la sala que hemos elegido. Empiezo a inventar música con un fuerte acento flamenco. La obra, creada a base de improvisaciones comunes, ensayo a ensayo se cristaliza, se fija, se vuelve milimétrica, dominamos todos sus detalles. La acogida del público, unida a a la intensa satisfacción de crear y presentar este tipo de teatro, nos anima de manera natural a encadenar creaciones. Cuanto más avanzo, más noto que mi guitarra Contreras empieza a mostrarme sus límites. Aunque quiero ser prudente,
No quiero atribuirle defectos antes de estar seguro de que no son carencias técnicas mías. Me planteo reemplazarla. Papá y mamá están dispuestos a ayudarme si encuentro un instrumento que me satisfaga más. Como la tienda de la calle du Château ya no existe, me pongo a visitar las demás tiendas parisinas. Cuando ven que estoy dispuesto a gastarme una cierta suma de dinero, me hacen probar instrumentos de gama alta. Lo que más me sorprende es que ninguno de ellos me parece realmente superior al mío. Yo explico lo que quiero y me miran con recelo. Intentan que comprenda dos cosas sobre todo, que soy yo el que tengo que adaptarme al instrumento y no al revés, y que una guitarra incómoda es garantía de un entrenamiento eficaz. Quien puede con más, puede con menos. Si dominas un instrumento difícil, dominas cualquier instrumento. Aunque soy muy joven y no dispongo de los conocimientos que me permiten hoy en día refutar completamente estas dos artimañas tan extendidas, no dejo que me desanimen y continúo mi búsqueda. Amplío el radio de mis investigaciones, pero todos los instrumentos que me proponen me parecen demasiado grandes, demasiado pesados, casi inertes. Solo mi oído me puede guiar, pero siento muy claramente, aunque no de una manera empírica, que las guitarras de los músicos, cuyas grabaciones más frecuentes son más finas, más ligeras, más vivas. El hecho de que ninguna de las guitarras que pruebo satisfaga mis expectativas debería hacer que me las replantee. En absoluto. Un instinto imperturbable me mueve. La dueña de una de esas tiendas acaba resumiendo a su manera la situación. La guitarra que tú quieres no existe. Deberías construírtela tú mismo. Ella quiere ser un poco cínica y lo que va a hacer es profética, a su pesar naturalmente. Así que me tranquilizo e intento sacar el mayor partido de mi Contreras. Empiezo a probar toda clase de cuerdas diferentes y aprendo de paso que pueden transformar una guitarra en un sentido o en otro. Aprendo a reconocer lo que me proporciona el mejor sonido y el mayor confort. Aprendo sobre todo a no tener en cuenta lo que dicen los vendedores o incluso los demás guitarristas, porque me parece evidente que yo soy el único que puede encontrar la alquimia exacta entre mi estilo, mi gusto, mi mano y mi guitarra. Un día que llego demasiado pronto, me paseo por el barrio alrededor del hotel en el que Carol y yo ensayamos. En el 8 de la calle Gregor de Tours, paso delante de una tienda un poco abandonada, completamente desfasada, en la que frente a un amasijo insondable de trastos se englomeran algunas personas. Veo varias guitarras antiguas. Mm, Me animo a abrir la puerta y a deslizarme en esa cámara un pelín misteriosa. Un señor inmenso, vestido con un traje de 3 piezas color crema, me interpela educadamente como si yo fuera un visitante habitual. Parece salido de un libro de Proust. Es uno de esos hombres de armazón impresionante, de mirada profunda, de benevolencia sonriente. Uno de esos que desde la primera mirada uno siente que han vivido una larga y rica historia. Alain Vian, el hermano de Boris Vian, experto en guitarras antiguas, apasionado del jazz, musicólogo agudo, humorista grutriesco. Dice, adjetivo derivado de Sacha Guitry, actor, dramaturgo y director muy popular en Francia y famoso por su humor. Ok, ese es el humorista. Ha visto pasar por su tienda casi todo lo que se ha hecho en materia de guitarra y de guitarristas. No tiene una reputación angelical. Conmigo será de una generosidad sin grieta. Ya en mi primera visita me deja probar una vieja Ramírez de finales del 19. Una maravilla, una guitarra de elfo, tensa como un tambor, ligera como una pluma, sonora como una catedral. En unos minutos obtengo la información que mi intuición era buena, de que mi búsqueda no era vana, de que todo lo que me habían dicho era falso, de que las guitarras antiguas no son solo ligeras y dulces, sino también cómodas, y de que la guitarra que yo busco existe. Alain Vian
Sabe que yo no podré nunca comprar esa Ramírez fuera de precio, así que me deja que la aproveche todo lo que pueda. Y en cada una de mis visitas me deja probar algo nuevo. Me reserva instrumentos que recibe para peritarlos. Me cuenta historias de guitarras y guitarristas, de Django Reinhardt a Segovia. Ha vivido con ellos cotidianamente y hasta de luthiers. Alain es para mí como mi hambre de guitarra, una mina inagotable. Gracias a haberle encontrado en un paseo imprevisto, a la vuelta de una esquina, se conforman elementos decisivos de mi personalidad de guitarrista. Qué bonito. De vez en cuando, papá y mamá pasan a saludarle. Le tienen mucho cariño a Delfín. Un día le compro una pequeña guitarra también del final del 19, la única que está a mi alcance. Una tarde me hace tocar para sus clientes, anunciándoles que hace mucho que no han oído a un guitarrista igual. Sus palabras me alteran mucho porque yo sé que él ha visto a bastantes. Otro día me regala triunfalmente una cejilla de ébano con la que yo llevaba años soñando. Luego me enseña a empezar por olfatear en la roseta el olor que emana de la caja de la guitarra y a analizarlo como como el perfume de un vino. Después me regala un fajo de partituras, de tablaturas manuscritas, escritas con pluma. Me dice, quizás sean manuscritas de Tárrega. Yo no confío mucho en ello, pero las fotocopio y las descifro con cierto placer. Son mis primeros pasos en el universo de la guitarra clásica. Desafortunadamente, el gran y hermoso Alain Vian muere algunos años después. Nunca tuve la posibilidad, como esperaba, de comprarle un instrumento tan milagroso como la venerable Ramírez que probé esa primera tarde en su tienda. Es más o menos en esa época cuando uno de mis alumnos explica, muy pronto quise dar clases de guitarra. Después de hacer un bonito folleto, empecé a recibir algunos alumnos y más tarde a ir a casa de otros, sin dudar un momento en atravesar París por unos pocos francos. Encadené una tras otra cientos de lecciones y me puse a desarrollar paso a paso una metodología que califiqué de fisiológica. Y es así como pude asistir a algunos milagros guitarrísticos de gente, adultos y niños, nacida para tocar la guitarra, un poco frenada por el aprendizaje tradicional y que de repente florecía, lo que fortalecía cada día mi convicción de que para tocar música hay que tocar y construir una técnica tan sólida y respetuosa que uno la olvide muy rápido. Mm, y entonces nos quedamos en alumnos, sí. Ok. Es más o menos en esa época cuando uno de mis alumnos, un señor apasionado de la guitarra clásica, me da una cinta de cassette que ha grabado para mí. En ella encuentro algunas piezas, de nuevo, una feliz coincidencia, que estaban en las partituras que me había regalado a la India. Descubro, gracias a los dedos de Narciso Yepes, cuánto la guitarra clásica me toca, pero por el momento sigo siendo un oyente. Bueno, ella va a hablar en el transcurso de 1990. Yavi nació en 1971, entonces para ese entonces ya tiene 19 o 20 años más o menos. Entonces ya son las 10:03. Le ponemos pausa aquí, ¿les parece? Para compartir antes de cerrar. Seguimos aquí Edwi, Jimena, Isa, Yolanda, bienvenida, Andrea, Astrid y Ana Lau. Bueno, a mí me está. Estoy muy entretenida leyéndolo, lo estoy disfrutando mucho. ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿Alguien puede? ¿Quiere? Pueden abrir su micrófono. Yo sí. Fíjate que de toda esta parte que se ha leído hoy, em, es como hay unos elementos constantes, ¿no? Que es la paciencia, em, la,
la no expectativa por parte de los padres, porque pues uno le regaló la guitarra muy temprano, como que en esos momentos no le llamó mucho. Después tuvo otro encuentro, em, pero siguieron los años, tomó clases, pues iba muy bien, aprendiendo cosas, ¿no? Hasta que llegó su momento, donde realmente es esto y es eso lo que sucede. O sea, esa parte como le explica, cuando realmente integra la música a su ser, pero de una forma diferente y donde le encuentra una razón de ser. Y es su propia razón, lo que hizo en él y que nadie contaminó esa experiencia ni antes ni cuando le estaba sucediendo. O sea, era su aprendizaje, era su momento, era su proceso y lo que pasaba alrededor era que pues también lo disfrutaban al mismo tiempo que él lo estaba disfrutando y que estaba encontrando toda esta maravilla. Em, Eso es lo que me gustaría rescatar de esto. Y cómo él también mantiene una convicción que claro que fue trabajada desde de bebé, de que o sea, yo sigo mi voz interior, yo sé que allá tiene que haber algo más, esto es lo que no quiero, o sea, ya sé que eso no quiero, ninguna de estas me satisface, ninguna de estas me llena, y sigo buscando y sigo buscando. Y claro que cuando uno está justo en esta situación donde encontramos nuestra pasión, encontramos el don, encontramos el móvil, todo va a llegar. Todo lo vamos a encontrar en el camino, quizá en el momento menos esperado, pero va a llegar porque es para lo que estamos destinados. Entonces, algo que a mí también me gusta mucho resaltar de estas historias de vida y que él también lo dice en muchas entrevistas, es eso. Cuando la persona está ahí haciendo lo que le apasiona, lo que le gusta, lo trabaja, lo profundiza, por sí sola se profesionaliza, por sí sola encuentra oportunidades y por sí sola logra, entre comillas, un éxito. Y se vuelven capaces, em, se vuelven más que capaces, tienen una particularidad, se diferencian del resto porque lo han hecho bien, porque lo han hecho siempre guiados de su corazón, de ese don. Y que además que todo alrededor participa, ¿no? Para que así sea. Sí, muy bello. Súper bello. Aquí comenta Astrid, dice, como que construyó mucha autoconfianza que se ve que se transformó en una profunda autopercepción. Y justo es eso, justo también iba a comentar eso, ¿no? O sea, al estar tan conectado con él mismo, con sus dones, sus pasiones, sus intereses, su ritmo, su proceso de aprendizaje, o sea, con su esencia, lo que yo noto, nada le afectaba, o sea, ningún comentario, nada lo destruía, él seguía confiando, ¿no? Él, sus papás, confiando pues en que se iba a desarrollar y a desarrollar esta pasión por la música, súper bonito. De hecho, yo lo sigo en Instagram y casi diario dice, Andrés Stern está transmitiendo en vivo y lo ves tocando su guitarrita. Entonces se me hace bien padre, la verdad.
todos los mensajes que nos deja el libro. Sí, a veces cuando ya me duermo tarde también le veo sus videos en vivo. Está bien padre. Y sí, claro, sigue dando clases. Ya por ahí ha lanzado a dos o tres guitarristas, también luthiers como él. Este, y como él menciona aquí, esta personalidad de guitarrista, él tiene varias personalidades. La de guitarrista, la de escritor de libros, la de padre, ¿no? Y así todos. Así vamos moviéndonos todos en nuestras diferentes personalidades y roles de vida, pero todas tienen que estar en coherencia. Y algo que me parece que sucedió es que, o sea, él nadie nunca le dijo o sea, él nunca percibió que había que ser inseguros. O sea, nunca lo conoció, pues. O sea, es algo que, ¿no? O sea, no estaba integrado, no estaba en su información. Entonces, claro que esto, al desconocerlo, pues no se puede vivir ahí, ¿no? Eso está bien padre. Hay mucho que aprender de este gran maestro, ¿no, André? Bueno, entonces me gustaría, no sé si alguien más quisiera decir algo del tema este de como lo que hemos percibido del libro, como para cerrar, por ejemplo, Ana Lau decía mucha, bueno, no me acuerdo qué palabra usaste, pero yo, por ejemplo, quisiera agregar que veo que en su vida tiene como muchos momentos de soledad, en silencio, explorando sus libros, sus máquinas. O sea, dice que 6 horas, desde un principio decía que 6 horas leyendo al día, 6 horas tocando música, 6 horas, o sea, wow, es como, o sea, un día súper especializado en algo y pues todo eso, ¿no? Hizo que él a sus 50 años sea como un experto en todos pues en todas sus pasiones, todos sus dones que tiene, o como le queramos llamar. Entonces, yo agregaría silencio, confianza, eh, y tiempo para explorarse. Bueno, eh, me gustó mucho la lectura, pues como es mi primera vez, voy a tratar de leer para pues llegar igual allí donde quedó. Pero sí, a mí lo que me queda es que, pues sí, desde niño él aprendió a confiar en él y como habla ahí del temperamento, ¿no? El temperamento es lo que viene en nuestra genética, es nuestra reacción emocional. Y él dice que se emocionó, se excitó, vibró con la música. O sea, como dices tú, que son sus dones, sus talentos, o sea, y pues que sus padres lo llevaban al concierto, ¿no? Y la gente al lado como que lo veía medio raro, pero no le importaba nada porque estaba callado y simplemente sintiendo la música, sin ser juzgado por sus padres y por sus familiares que dicen que ellos veían el ejemplo de que como los demás estaban callados sintiendo la música, ellos también querían como que copiar eso, ¿no? Y hasta una niña de 4 años que estaba allí con él veía que estaba enojada porque la señora de al lado estaba echándose aire con el abanico y no la dejaba escuchar, no la dejaba sentir la música con 4 años, imagínate. Eh, y bueno, que de ese momento pues se obsesionó a aprender todo lo relacionado con la música, que no sé quién era que platicaba al comienzo de esto, que quisiera tener esa obsesión por los temas, ¿no? Y pues yo digo que esa es la manera de uno volverse un experto en algo, obsesionándose, pues obviamente con teniendo hijos, pues a veces dependiendo del ciclo menstrual en el que yo esté, antes yo no entendía los ciclos, ahora sí los entiendo,
pero había momentos donde yo le decía a mi esposo que yo quería que construyéramos, ¿verdad? Pero yo quiero tener un departamento para mí. Yo no entendía por qué. Decía, yo quiero tener un departamento para mí sola, donde yo me encierre, porque es que a veces yo no lo soporto, que no sé qué. Y pues es que sí es necesario, pues dependiendo la naturaleza de cada quien, ¿no? Pues como él dice, que pues él lo dejaban ser, duraba horas, estudia y estudia y estudia, y pues gracias a eso, pues se volvió un maestro y por añadidura empezó a llegarle dinero porque empezó a dar clases. Entonces, no, pues maravilloso, me encanta mucho este libro y pues muchas gracias, Moni, por invitarme y pues aquí voy a seguir atenta para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias a ti, Edwin, por estar aquí. Me da mucho gusto. Estuve ahorita checando, bueno, si alguien más quiere decir algo, igual antes de decirlo de las páginas, estamos todas satisfechas. ¿Alguien más quisiera hacer comentario? Ok, bueno, estuve checando y yo creo que estaría padre. Nos quedamos en la página 53, avanzarle hasta las 67. Son como, pues, 14 páginas, también para no avanzarle tanto. Y de ahí ya sigue las técnicas fundamentales. Empezamos, si quieren, esa, que es la página 68 para el siguiente círculo de la siguiente semana, ¿les parece? De la 53 a la 57. Ya lo mandé en el chat, igual lo voy a mandar en el otro chat por si se les olvida y ahorita no lo pueden apuntar. Perfecto, ya pusieron el dedito arriba. Vale, entonces, pues de mi parte me despido. Muchísimas gracias a las que se conectaron, que estuvieron aquí. Es bien bonito ver como todo este interés para seguir, este, pues respetando estos espacios para vernos, para platicar, para compartir, para sacar los miedos de la mente y seguir confiando en la vida. Y bueno, yo veo a la vida como la maestra mayor, las experiencias que tenemos todos los días. Y algo ya nada más para agregar al final, me encanta como noto más bien en la lectura cómo él era tan feliz, tan pleno, tan fluyendo en su vida y simplemente absorbiendo todo lo que le apasionaba, que fue atrayendo como varias circunstancias desde la tienda, las amistades y todo, que lo llevaron a seguirse conociendo y explorando y pues profundizándose y enamorándose más de todo su aprendizaje. Entonces, como que eso me gusta mucho y quiero como confiar así, seguir confiando así para que tanto yo como mis hijos, pues vayan, ¿no? Como vayamos conectando con lo que queremos, nos quiere y seguirlo atrayendo. Entonces, pues yo quedo muy feliz. Muchas gracias a todas. Nos vemos, dice Isabel. De acuerdo, Moni. Justo eso también se me viene a la mente, pero no podía expresarlo. Estamos conectados, es que está muy padre la lectura. Bueno, pues de mi parte, gracias por todo, por el tiempo y un gusto haberlas saludado y leído con ustedes. Voy a dejar de grabar. Ay, 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 ¿quién era? Ah, pausar.